Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Siendo hoy día 5 de enero del 2026, damos inicio a nuestro nuevo programa en vivo del Geronto Javier. Queremos comentarles que en el contexto de diferentes problemáticas que están pasando, eh, le mandamos saludos a toda la gente que no lo está pasando muy bien, ¿sí? Sobre todo a los amigos venezolanos, pero al parecer, tiene una opinión muy personal, vienen tiempos mejores según lo que he podido escuchar. Vamos a hacer un programa con Val, acuerdo ahí o como para el testimonio, para que después cuando veamos esto con tiempo entendamos lo que se está viviendo. Vamos a ver si Valesca nos ve ahora. Hola Valesca, ¿nos ves? Hola, sigo sin verte, Javier. No sé por qué. Um, ¿Tú me ves a mí y te ves a ti en pantalla? sí, yo te veo perfectamente. Ah, perfecto, entonces debe ser algo de mi celular. Puede ser algo Pucha, de que mi celular. fome. Ya, pero mira, no importa. Démosle nomás. Ya. Entonces, para que quede ahí en la grabación, les comentamos que a fin de año de 2025, una querida colega, una jefa mía de Senama del programa Vínculos, lamentablemente se nos adelantó, como se dice, falleció, y ella es Gabriela Mundaca, así que les queremos mandar un saludo afectuoso a su familia, a sus colegas, a toda la gente que obviamente le duele esta pérdida. Nos unimos a ellos, le mandamos el pésame y bueno, la recordamos como una gran profesional, una persona muy amable, así que saludos para todas las personas que sientan esa pérdida. Vamos a lo nuestro entonces, Valesca. Perfecto. Eh, Les comentamos, estimados y estimadas, hace mucho tiempo, cuando trabajaba en la fundación, tuve la oportunidad de contactar con muchos colegas, ¿sí? Muchos. Cuando digo muchos, es muchos, ¿sí? Eh, en un tiempo muy corto. Y en ese contexto nos topamos con Valesca y después la verdad es que perdimos contacto, no sé por qué. Sí, tal vez el ritmo laboral de cada uno, y cada uno está en sus proyectos, entonces bueno. Y después cuando retomé con este Instagram, después de trabajar en Vínculo, donde les comentaba que estaba ahí con Gabriela, después de eso, me reencuentro y me topo que con Valesca tenemos mucho interés en común, la persona Ujú. mayor, el envejecimiento, y tiene una consultora y dijimos, démosle, hagamos un programa, eh, hagamos difusión de lo que ustedes hacen, porque Valesca no está sola, así que pensemos en un título llamativo y hablamos acerca de la longevidad con sentido. Entonces, Exacto. esto es un tema, sí, podemos estar hablando de horas acerca de esto, pero vamos a intentar ahí hacerlo lo más dinámico y entretenido posible para ustedes. Así que, adelante nomás, Valesca. A qué apuntan? O qué es lo que, cuál es tu objetivo cuando empezaste a crear esta consultora GeroPro 2050? Sí. Bueno, buenas tardes a todas las personas que comparten este espacio hoy día con nosotros. Mi nombre es Aleska Jerez, soy trabajadora social de profesión, ya con casi 13 años de experiencia en los gerontos geriátricos. Partí cuando fui ayudante en trabajo social en adultos mayor, que tenía la Universidad de Valparaíso en ese entonces, cuando me formé como trabajadora social. Y desde ahí comenzó mi interés, sobre todo porque ese ramo lo impartía una profesora, una docente que se llamaba Malvina Ponce de León. Ella tuvo mucha incidencia en el gremialismo del trabajo social, pero también fue una de las pioneras de la disciplina en abordar este tema en la actualidad. Ella, al igual que la docente a la que recordamos antes de iniciar este programa, ella ya partió de este lado, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que dejó en muchos de nosotros esta preocupación, ¿cierto? O el querer ocuparse de lo que venía asociado al envejecimiento poblacional. Por allá por el 2002, por el 2012 más o menos, cuando
todavía no aterrizaba en la Carta de los Derechos de las Personas Mayores, empecé a interiorizarme en lo que es la gerontología social y comunitaria. Paralelamente a eso, fui ejerciendo como trabajadora social gerontológica, ya con un diplomado, y me fui dando cuenta de algunos aspectos que, si bien nos hacen situarnos de una manera estratégica y quizás de una perspectiva bien desarrollada en la zona latinoamericana desde lo gerontológico, sentía que las líneas de trabajo que ofrecía esta gerontología más tradicional no satisfacían las necesidades de las comunidades o de las familias que tenían personas mayores en su núcleo, o en programas, por ejemplo, hablábamos de los programas de NAMA al iniciar. Claro. Básicamente porque cuando tú trabajas en gerontología, en el área gerontológica, y te empiezas a relacionar con cómo una persona envejece, cuáles son los factores asociados a ese proceso de envejecimiento, tú empiezas a pensar cómo puedo hacer para poder apoyar esta etapa de vida que es siempre tan neurálgica en la vida de una persona, por lo menos desde este lado del continente americano, desde esta área del continente, desde esta área de la parte del mundo que es la occidental. Claro. Básicamente GeroPro viene a responder a las necesidades que a nivel social en general no podemos hacernos cargo por unas dimensiones que son, a mi punto de vista, limitadas para trabajar efectivamente no solo con personas mayores, sino también trabajar en el envejecimiento, ya sea propio o pensar en el envejecimiento comunitario o poblacional. GeroPro se llama Consultora GeroPro 2050 porque, bueno, yo en este momento actúo como fundadora y gerente general de esta consultora, y a nosotros lo que nos preocupa es cómo, como sociedad chilena, vamos a llegar a ese momento. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, tenemos que el censo 2024 arrojó que el 14% de la población chilena tiene 65 años y más. El 14%, ¿ok? Y tenemos un índice de envejecimiento del 79. Eso significa que cada 100 niños o niñas menores de 14 años, ¿cierto? De 14 y menores de menores de esa edad, por cada 100 hay 79 personas mayores. Eso quiere decir que nosotros tenemos un país envejecido, que nos encontramos en un proceso de envejecimiento acelerado, y nuestra política pública en estos momentos no muestra una sintonía equilibrada con esta situación de envejecimiento poblacional. No la quiero llamar problemática porque es una realidad. Y creo que si Claro. bien problematizar situaciones que atravesamos como sociedad es beneficioso para ver cuál es la solución, primeramente creo que debemos asumirlo como una realidad. Y creo que como sociedad no estamos viendo esa realidad. No sé si me explico. Sí, sí, no, súper bien. Te iba a aportar ahí que el año pasado me tocó hacer ahí una exposición en México, y me acuerdo que intentaba buscar los mismos datos que tú me decías, como del censo, pero el censo igual es engañoso porque es mayor de 65, pero es ser Exacto. persona mayor según Senama desde 60. Entonces había que hacer como un Exacto. desglose, y me acuerdo que viendo estos índices de envejecimiento, lo que tú muy bien decías, o sea, cada cuántos niños hay cada persona mayores, habían comunas que, si bien eran chicas, eran pequeñas, pero que por ejemplo tenían 200 personas mayores y tenían 100 niños. Entonces era una cosa que uno decía, oh, qué increíble. Por ejemplo, nos ponemos a pensar también la gente que no es de lo social, que supongamos que es más de los negocios. Si tú piensas como una persona de negocios y dices, voy a instalar un jardín infantil o voy a instalar un centro diurno, claramente un centro diurno, sí, o sea, o voy a hacer políticas públicas, eh, tal vez más enfocada en esos sectores, en beneficio de las personas mayores, y tal vez con un enfoque familiar, ahí tomando en cuenta a los niños y todo eso, pero en verdad hay sectores que están muy envejecidos, y es importante mencionarlo como tú bien lo dices, y es interesante ver cómo el contexto en Chile se ha ido envejeciendo, y, y tal vez ahí lo vamos a hablar después, pero por ejemplo, si uno se piensa
uno piensa ver, por ejemplo, sus abuelos o los abuelos de sus papás, como esa generación versus las personas mayores de ahora que tienen nietos, los abuelos, hay diferencias abismales, sí. Sí. Esas brechas creo que son de las que no nos hemos hecho cargo, ¿ok? Pero también, por eso digo que Consultora Geropro tiene que ofrecer un paradigma totalmente distinto al que hoy día se trabaja desde la gerontología integral o desde la integralidad. ¿Entiendes? Porque nuestra idea nace, ¿verdad?, de cómo hacemos frente como sociedad a este envejecimiento poblacional que llegó para instalarse y que se está desarrollando y se va a desarrollar eh, en conjunto con otras situaciones, ¿me entiendes? Como el cambio climático, la crisis Claro, política, un poco también los conflictos por los recursos naturales, por lo esperable que conlleva este cambio climático. claro. Entonces también creo que como sociedad y desde la política pública no nos hacemos cargo como corresponde. Todavía no logro escuchar foros en donde estos fenómenos se sitúan en la realidad social y se comprenda y, y se delineen tareas o compromisos desde los estados, claros, en donde la ciudadanía sepa eh, que Chile está envejeciendo y lo que estamos hablando acá y que no sea solamente una discusión de nicho, ¿entiendes? Porque hoy día los gerontos geriátricos sabemos lo que está pasando, pero tal como tú lo Claro. decías, el empresario quizás lo sabe o no lo sabe, pero lo va a ocupar para tener réditos en su negocio, ¿entiendes? Por otro lado, la política pública tiene el deber de hacerse cargo de esto, pero ¿cómo lo impulsamos si seguimos pensando que el ser humano únicamente está configurado desde lo biopsicosocial? ¿Entiendes? Eso fue lo que a mí me llevó a crear esta idea, a pensar que en realidad con lo biopsicosocial nos quedamos cortos y seguimos Perfecto. saturando un sistema que está proveído por una política social limitada. Estamos colapsando sistemas que en realidad si nosotros lo hiciéramos desde una perspectiva mucho más integral, agregando la perspectiva espiritual dentro del desarrollo humano, estaríamos entregando herramientas a los individuos, a las familias, a la comunidad, a la sociedad entera. ¿Entiendes? Nosotros vemos con gusto lo que pasa, por ejemplo, en las zonas azules, que desde ahí nace la idea desde nuestro logo. Las zonas azules son zonas del mundo en donde se vive más, pero no solo se vive más, sino que se vive mejor. Y se vive mejor Claro. por ciertos factores que son considerados y que no son difíciles de conseguir en los contextos. ¿Entiendes? Porque en las zonas azules ellos han desarrollado culturas de buen envejecimiento en base a lo que tienen a su contexto. Entonces, yo te pregunto a Claro. ti, como especialista en gerontología, y a la audiencia que nos está escuchando, hoy día Chile no cuenta con factores que nos permitan envejecer bien, más allá de la inversión de la política pública. Claro, me acuerdo ¿Entiendes? que había un reportaje en Mega súper bueno sobre las zonas azules, así que si por alguien ahí quiere profundizar más sobre esto, métase a Mega, eh, no nos paga, sí, solamente estamos difundiendo porque Valesca lo saca a colación. Y Valesca, la consultora, claro, yo entiendo dónde apunta a mejorar la vejez en Chile, a proyectar un Chile mejor para las personas mayores, pero eso, por ejemplo, ¿en qué se traduce? En que, por ejemplo, tal vez una persona, un profesional, pueda hacerle preguntas a ustedes, o una persona Exacto. mayor pueda dirigirse a ustedes, Sí. como pensando en la persona que tal vez no sabe mucho de personas mayores. Como ustedes, ¿en qué les podría ayudar a ellos? Mira, desde la visión de GeroPro, nosotros sabemos, no pensamos, no creemos, sabemos que todos estamos envejeciendo y que la adultez mayor no llega de un día para otro, como lo conversábamos en la mañana, esto no es que me llegue el viejazo. Nosotros como individuos y como sociedades trabajamos por nuestro envejecimiento o no. Y a lo que apostamos nosotros es a envejecer o a vivir con calidad de vida. Porque tenemos que entender que la calidad de vida en la adultez mayor no se gana en una rifa, no se gana en una lotería. Nosotros tenemos que invertir en la calidad de vida a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, nuestro trabajo, y como nos interesa que esto sea un cambio de paradigma social, en el hecho de que el chileno, el ciudadano chileno o el extranjero que vive en Chile sepa que tiene que trabajar por su envejecimiento,
pero no solo desde esta perspectiva fragmentada con la que hoy día se está trabajando, que es desde lo bio, en donde tenemos la salud, la psicología, lo social, todo muy apartado en términos en donde el ser humano no puede hacer esa división internamente. Entonces Claro, nosotros lo que hacemos es trabajar con profesionales, con comunidades, con familias, con personas mayores, con cuidadores, dependiendo de lo que se necesite. Por ejemplo, asesoramos a equipos profesionales para que aprendan a trabajar con personas mayores, ya, para que perfecto. sepan el enfoque gerontológico, cómo ejecutarlo, cómo planificar, cómo diagnostico. ¿Cómo lo hago desde el enfoque centrado en la persona? ¿Cómo lo hago respetando los derechos de las personas mayores, desarrollando la perspectiva de derechos dentro de las instituciones, por ejemplo? ¿Cómo yo puedo, como empresa, por ejemplo, también hacer un plan de envejecimiento para mis trabajadores? Desde ahí hemos trabajado también, hacemos cursos, talleres, conferencias, congresos, seminarios relacionados con la misma temática. ¿Ok? Podemos, bueno, yo soy trabajadora social de profesión y acá yo trabajo con Daniela. Eh, Daniela es terapeuta complementaria, integrativa, tiene muchas especialidades relacionadas con las terapias complementarias porque al alero de todo esto técnico y metodológico, siempre vamos nosotras detrás haciendo que la persona que recibe esta información sepa que está envejeciendo, Claro, sepa que tiene que hacerse cargo independientemente del rol que la vida te lleva en ese momento a desarrollar o ejecutar. ¿Entiendes? Porque todas las decisiones que tú tomas en tu vida impactan en tu envejecimiento. Entonces, no vale solamente como, por ejemplo, capacitar o entrenar a un equipo completo para que comprenda la perspectiva gerontogeriátrica y no hacerlos conscientes de que ellos también están envejeciendo y que buena parte de esa calidad de envejecimiento va a depender de cómo se desenvuelvan en sus entornos laborales. claro, Sabemos que, dime, disculpa, entonces el trabajo que ustedes hacen es como más de grupo, más de comunidad. Es, por ejemplo, ustedes van a los lugares a realizar actividades, pero claro, no, no porque, digámoslo así como la señora Juanita quiere una actividad, sino que, por ejemplo, una junta de vecinos quiere una actividad y con ellos se organizan, como a ese nivel, ¿sí? exacto. Juntas de vecinos, pero también hoy día estamos estudiando la posibilidad de hacer una atención más individual de casos. Ya, Porque, perfecto. mira, hace mucho rato me estaba yo dando cuenta que trabajar con personas mayores también tiene que ver con el desarrollo del propósito a lo largo de la vida. Si yo tengo un propósito, yo voy a envejecer bien, porque yo voy a saber para qué estoy aquí. Claro. ¿Entiendes? Por eso es necesario un desarrollo espiritual, pero no desde esta perspectiva romántica, Religioso. ¿entiendes? No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo yo puedo hacer coherente lo que pienso, lo que siento, con cómo funciona mi cuerpo, con cómo me desarrollo con los demás, con cómo cuido mi nivel cognitivo. Perfecto. Y qué experiencia han tenido como con ese trabajo con personas mayores? Porque claro, me imagino, no sé, una persona mayor que es católica, por ejemplo, que es la religión más famosa hoy en día, enero 2026, ¿sí? Quizás después qué cosa pase, pero históricamente y hasta ahora ha sido la religión más famosa. Eh, que tú le digas a una persona mayor, ¿sabes qué? Eh, vamos a trabajar lo espiritual. Igual me imagino que tal vez pueden haber barreras, ¿no? Es como que, oye, yo he sido católica 50 años, no me vengan a cambiar la posición. Sí, es como, o no le ha Mira, pasado eso. no, no, porque nosotros partimos nuestras intervenciones o cualquiera de nuestros trabajos explicando que la espiritualidad no es algo separado de la vida cotidiana y que tampoco necesariamente está instaurado o está asociado a la creencia religiosa, sino más bien que lo religioso o la religión es un medio, pero no es el único. ¿Entiendes? Tú Claro, para desarrollar tu espiritualidad puedes meditar, puedes aprender a respirar. Entonces, el desarrollo de la espiritualidad nosotros lo entendemos y la verdad es que si tú vas si tú vas a lo teórico, te vas a encontrar más o menos definiciones que tienen relación con esta capacidad humana de construir sentido y coherencia
entre lo que hace el cuerpo, en lo que mi mente procesa, en los vínculos que sostienen mi vida y también en cómo yo proyecto esta vida a lo largo del tiempo. Como no es solamente se trata de venir a respirar, a comer, a ejercitarte, sino que hay que buscar el sentido y eso necesariamente te lleva a meterte en a lo espiritual en donde tú tienes que buscar esta coherencia y ahí hay que hacer una revisión de tu propia persona. Como quien dijera, Perfecto, ¿no? Súper. enfrentar la noche oscura, por ahí se dice. El Claro. desarrollo espiritual tiene que ver con cómo tú miras tu vida y cómo esta incide en tu realidad actual. Tiene que ver con cómo tú también te haces cargo de lo que te sucede a lo largo de tu vida. Porque hay Perfecto, situaciones, perfecto. Y instituciones que no te van a ayudar a tener una buena vida hoy día y no te van a ayudar a envejecer bien a lo largo de tu vida. Como por ejemplo el tema de los traumas. claro, no, ¿Entiendes? perfecto, súper bien. Y para complementar eso, entonces tienen como una línea de trabajo por el lado espiritual y ¿qué otras líneas de trabajo tienen como para poder graficar bien a la gente y que Mira, entiendan hoy día tenemos cómo se trabaja? profesionales dentro de la consultora que, por ejemplo, tenemos bueno, que Daniela hace, que te decía, estas terapias complementarias que te llevan a la conexión y el desarrollo con de la espiritualidad y con tu propia esencia, a encontrar Claro, el destino, tu propósito en el destino que te tocó vivir, ¿cierto? Porque es algo que no se controla, a claro, través de esta disciplina milenaria que es el Kundalini Yoga, ya, o las flores de Bach, o el Reiki. Entonces, mira, esto no es tampoco al azar, esto tiene que ver con lo que hemos observado a lo largo de más de 10 años de desarrollo gerontológico. Y las intervenciones que más tuvieron impacto fueron las que se alinearon y se relacionaron con el desarrollo de la espiritualidad a través de estas terapias complementarias. Pero, por ejemplo, también mm, trabajamos con una psicóloga que tiene una disciplina espiritual también, o de desarrollo espiritual. Y los profesionales que están asociados a la consultora, todos están relacionados también con este desarrollo espiritual. ¿Entiendes? Por ejemplo, un kinesiólogo que está trabajando desde el Qigong, una enfermera que sí, practica Reiki. Tiene que ver con hacer presente lo que acompaña la vida humana desde hace miles de años, que en Occidente está muy alejada de nuestra realidad. claro, sí, no, no, te entiendo súper bien. ¿Entiendes? Entonces Y por tenemos eso te esta decía, visión. aparte de esas líneas, Ya tenemos lo que te decía, el trabajo con profesionales, en donde formamos a los profesionales para trabajar desde los gerontogeriátricos. Trabajamos con personas mayores también, con talleres no solamente relacionados al desarrollo espiritual, sino también con la difusión de los derechos, ¿cierto? La ejecución de los derechos. También me ha tocado asesorar y acompañar a familias que están atravesando por situaciones gerontológicas complejas, como por ejemplo, no sé, ahora en la mañana atendía a una persona que nos pedía apoyo en cómo tramito el ingreso de una persona mayor a un LEAN. Y era una sobrina de una persona mayor que necesitaba hacer ese trámite o esa gestión, pero no sabía nada, no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo ingresar al sistema. Ese tipo de situaciones también las acompañó. qué bueno, como Todo lo algo que más, tenga, claro, más lo que concreto, tenga, sí, así claro, como, lo que tenga, por eh, eso te digo que GeroPro es integral, pero desde el concepto nuestro de integralidad. Porque aquí yo, por ejemplo, realizo peritaje gerontológico. Hoy día, bueno, soy perito ya hace como 3 años. Y ahí trato de apoyar causas que tengan que ver con temas de alimentos mayores, temas de divorcio cuando son personas mayores, que es bastante complejo. Eh, También me gusta mucho el tema y estas son líneas de trabajo y de desarrollo que vamos a ir desarrollando dentro de este año, lo que tenga que ver con fomentar relaciones intergeneracionales dentro de las familias. perfecto. ¿Por qué? Porque
en el sistema público, y pienso que aquí otras personas pueden concordar conmigo, en el sistema público, cuando tú te encuentras una persona mayor que tiene una serie de factores vulnerables, y entre ellos tiene la escasa red de apoyo familiar, esto no es porque sí. Y ahí hay mucho que solucionar. Entonces, Claro. nosotros como consultoras lo que queremos es entregar el recurso a la persona, a la familia y a la comunidad sin tener que saturar más el sistema de atención social, municipal. La política pública se va a demorar en avanzar en este aspecto. Entonces, lo que me pasaba, por ejemplo, cuando trabajé en el municipio de Santiago en un área de alta complejidad, atendiendo casos gerontológicos, lo que me pasaba era, por ejemplo, la persona mayor tiene una depresión geriátrica. Necesito que vaya a una psicoterapia y busco derivar a sus spam de referencia y la respuesta no llega o llega 6 meses después. Y si llega, el número de atenciones que recibe esa persona mayor en el sistema es insuficiente. Y no Claro. solo la persona mayor, o sea, cualquier usuario que necesite en estos momentos una derivación urgente a salud mental va a tener que ponerse a lista de espera. No, Entonces, terrible, terrible. Y como te puedes también dar como cuenta, contexto, disculpa, muy, muy cortito, y también como contexto, el número de personas mayores que se suicidan es el grupo más grande etario. Entonces, hay que tener ojo en eso, ¿sí? O sea, no estamos hablando de algo eh, de minimizar, ¿sí? Al contrario, lo estamos colocando como relevante. exacto, hay que ponerlo sobre la palestra porque va a llegar un momento y que yo creo que no es tan distante como el 2050, o sea, Geropro habla del 2050 porque se dice que ahí vamos a alcanzar el pic de envejecimiento, pero en el camino no lo vamos a pasar bien. Claro. Porque, por Si es que no ejemplo, hacemos porque algo. seguimos teniendo, sin desmerecer el rol, la función y la tarea y los programas que ofrece el Servicio Nacional a nuestro país, eh, ¿por qué seguimos trabajando desde un servicio nacional si hoy día deberíamos ya estar pensando en un ministerio? Con más atribuciones, con más recursos, y por qué vamos a esperar a que reviente toda la presión que está detrás para poder tomar una decisión a la base de lo que la sociedad necesita. Claro, y Valesca, por ejemplo, está, porque también está en discusión y de ahí te voy a dar una buena noticia. Sí, a pesar de todo esto, que no todo está tan mal, eh, había una propuesta que en vez de ser un ministerio centrado en Santiago, sino que las direcciones regionales sean más potentes. Es decir, así como no coordinación, sino que oficinas obviamente interconectadas, pero con mayor autonomía. ¿Qué te parece eso? ¿Te gusta más o prefieres lo del ministerio? O sea, a mí me hace más sentido lo que tenga que estar asociado o lo que se contextualiza en la realidad determinada. Mira, tú eres de Valparaíso, lo que hablábamos, la dificultad de acceso, ¿cierto? Entre esos que son una de las comunas más envejecidas del país, de las Sí, regiones más envejecidas del país, con todas las limitaciones de acceso, creo que me hace más sentido que sea algo mucho más territorializado y contextualizado, porque Chile tiene diferencias geográficas importantes. claro, Entonces me hace más claro, sentido que sea contextual, pero que tenga más recursos, ¿entiendes? Que sí. esto realmente llegue a la ciudadanía desde una perspectiva ya más evolucionada, en donde ya no tengamos que fragmentar tanto el trabajo que se hace. Porque la persona Claro, ¿no? mayor Sí. igual Cuéntame, cuéntame. padece el sistema. Claro, no, sí, te iba a decir que claro, o sea, uno igual esperaría que esto cambie, pero el problema, y esto pasa transversalmente, que claro, hay por ejemplo gobiernos de derecha y llega alguien de izquierda y borra todo lo anterior y con la política de izquierda. Y después viene el de derecha y le borra todo lo que hizo de izquierda. Entonces, claro, al final no hay como una continuidad y quienes pierden son las propias personas mayores. Pero Porque lo que sí, pasamos mira, todo. lo que sí es bueno y salió ahora hace unos minutos, es que te puedo comentar, ¿vale? Es casi como breaking news, como último momento que se aprobó el proyecto de ley que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de personas mayores y el Qué fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor. bueno, qué Se aprobó, bueno. se ganó.
Así que, Esta es mi respuesta. pucha, mira, yo sé que el panorama está difícil, sí, por todo lo que hemos hablado, Sí, por falta de infraestructura en la política, en salud, vivienda, educación, en todo podemos encontrar algo, pero que ya se haya aprobado una ley que fortalece la institucionalidad de las personas mayores, el cuidado, el envejecimiento mm, activo, positivo, positivo. ya es un avance, ¿sí? Sí, es un tremendo avance. Mira, qué bueno, qué bueno enterarse en línea que sucedió esto, porque es algo que todos estábamos esperando, la verdad, ya porque es un avance sustancial. Eh, pero a mí me gustaría, como te digo, que lo espiritual estuviera a la base, porque finalmente, mira, te quiero contar, tú me preguntabas que si esto había sido probado con personas mayores. Nosotros fuimos invitados a una jornada en la Municipalidad de La Reina, ¿ya? Ya, Ellos están trabajando con adultos mayores, era un programa relacionado con adultos mayores y cuidadores, ¿ok? Y la ya, verdad es que cuando me preguntan si esto tiene sentido para las personas mayores, y al principio uno duda, cuando uno va a tirarse a la piscina en un emprendimiento como este, uno duda. Pero sabes claro. que en el mes de noviembre, cuando fuimos invitados a esta jornada en La Reina, y después de los talleres y de toda la intervención que hicimos, se nos acerca una persona mayor diciendo esto. Yo en la mañana me preguntaba para qué estoy en este mundo, cuál es mi sentido de vida, si yo ya crié, ya fui mamá, ya fui esposa, ya entregué lo que la sociedad me pedía, pero ¿a qué viene el mundo? O sea, solo la vida se trata de esto. Y resulta que ella, antes de ir a esa jornada, se estaba preguntando eso. Claro. Y va a esta jornada en donde tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto. Ella después dice, ahora yo sé que hay algo más y que eso Qué depende de mí. bueno. ¿Entiendes? Entonces, lógicamente, aquí no se trata de decir, no, es que el área de la salud es mal, que el área social está. No, acá la invitación es a trabajar en conjunto, en donde la espiritualidad va a estar relacionada en cómo cuidamos nuestro cuerpo, en cómo afrontamos los cambios psicológicos o cognitivos que se dan a lo largo del envejecimiento, en cómo nos vinculamos con otros, qué tipo de relación yo estoy estableciendo. ¿Estoy estableciendo límites? Que es algo que nos cuesta mucho a nosotros como sociedad, establecer límites. Sí, Estoy yo llevando relaciones con familia, uno familiar que me permitan envejecer bien, ¿entiendes? En cómo yo voy a articular todo esto desde mi propósito, desde saber quién soy, para dónde voy, qué es lo que tengo que hacer y por qué existo. Cosa que no es fácil porque a nosotros nos muestra la sociedad y los sistemas que yo tengo que vivir para afuera, para demostrar lo que soy claro. afuera. Pero Tú el te tienes que centro, sentir bien, ¿qué? te tienes que sacar un título para ser alguien, como O todos esos sea, conceptos que tú dices. que prácticamente tú vales por lo que tienes o no vales por lo que tienes o lo que no tienes. Entonces, O por la lo que pregunta haces, aquí es, por los claro, la logros. pregunta aquí es, yo, yo como mujer, ¿cierto? Las mujeres vivimos más, ¿cierto? Nosotras Sí, vivimos más como mujeres, pero nuestra sobrevida es peor en relación a los hombres. Entonces, cuando yo empecé a decidir que quería bajar este emprendimiento que tenía en mi cabeza, que yo quería sacarlo de mi cabeza para ver cómo hago un plan de negocios y todo lo que se conlleva en esta línea, eh, yo me di cuenta que en realidad no había todavía descubierto cuál es mi propósito. Yo solamente pensaba desde lo profesional. Pero cuando yo me di cuenta que solo por el hecho de ser mujer yo puedo envejecer peor en relación a un hombre, me pregunté a mí misma, ¿estoy de acuerdo con eso? ¿Quiero eso para mi vida? Y desde ahí, yo tengo 41 años, esto se me presentó a los 40 años, puede ser asociado a la ya, crisis de los 40, ¿no? Pero ahí comencé a hacer la revisión de mi propia vida, de si yo quiero realmente envejecer solamente por lo que el entorno me ofrece. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Qué hago yo para envejecer bien? Yo no quiero envejecer mal, no quiero llegar a los 85 años preguntándome cuál es mi propósito en este mundo.
Y en definitiva lo que está detrás es que la persona piensa y siente y guarda en su inconsciente que perdió el tiempo viviendo. Yo no creo que eso sea algo que sea un aporte para una persona que viene e invierte tanto en la sociedad. Claro, mira, hay un caso que fue la primera persona que invitamos a este Instagram, porque la conocimos y ella fue en verdad la primera que me invitó a un live cuando inicié esto. Se llama Cecilia Río Franco. Su Instagram es Cecilia Río Franco, Cecilia de Ríos, Río Ya. Franco. Y ella escribió un libro, ella es persona mayor, y estoy leyendo acá su biografía, y por qué te la leo, porque también tiene mucho sentido con lo que tú dices. Dice, speaker motivacional y autora, una nueva vida empieza, cuando crees en ti, impulsando generación plateada de propósito, etcétera. Entonces, ella nos comentaba como lo mismo que tú nos dices. Es como que Valesca hubiese envejecido 20 años más, ahora es persona mayor, y me dice lo mismo que me estás diciendo ahora. Sí, estoy como haciendo ese paralelo. Porque claro, me dice Javier, es importante la espiritualidad. Pues también te lo preguntaba, como para poder escucharte y también comparten el mismo relato con Cecilia. Es importante el propósito, y ella se atrevió, siendo persona mayor, a escribir sus primeros libros. Entonces ahora da charlas de Santiago, si quieres después te puedo hacer el contacto. Entonces eso es súper bueno, encontrar gente que uno dice, pucha, qué bueno que le esté yendo bien, ¿sí? O sea, qué bueno ver una persona, porque también hablemos las cosas como son, la depresión en las personas mayores es muy alta, la tasa de suicidio es muy alta, la soledad es muy alta, a nivel transversal, ¿sí? Gente con muchos recursos tiene mucha soledad, eh, porque muchas veces, por ejemplo, los parientes dicen, bueno, tiene plata, o sea, ¿qué más quiere? ¿Sí? Que ya es terrible, versus otra persona que está con escasos recursos, más soledad, más falta de red de apoyo. Entonces uno dice, pucha, las tiene todas, ¿sí? Entonces, en ese contexto, cuando uno ve el ejemplo de una persona mayor como Cecilia, que habla lo mismo que tú me hablas, Valesca, del propósito, de la espiritualidad, de salir adelante, es valorable. ¿Sí? Entonces uno igual, ¿cómo se llama esto? Lo coloca en relieve, porque eh, es importante como ser un parlante más que nada, como tú me dices ahora. O sea, una persona mayor iba media bajoneada, tal vez, no sabía mucho propósito, fue donde ustedes, y ahora tiro por arriba, ¿sí? Entonces, Claro. ese, esa motivación eh, que ustedes entregan, o ese propósito, o esa guía que ustedes entregan, es súper importante. ¿Sí? Mira, acá el tema es claro. Por eso importa que este poder se almacene en las personas, porque de esta manera nosotros vamos a ver menos personas que dependan de otros, en todos los sentidos. ¿Entiendes? Porque la soledad tiene que ver con una dependencia emocional igual, que tiene que ver con una exigencia emocional quizás mal puesta. ¿Me entiendes? A mí a lo largo de todo este trabajo con casos complejos, yo llegué a la conclusión que, ¿cómo decirlo sin pisar callos, ya? Pero es necesario también hablar de esto. Una persona que no logra tener un apoyo familiar cuando es persona mayor es porque hay algo que hay que mejorar. Claro, Claro, porque dentro de las familias hay mitos, hay tabús de los que no se hablan y de esas cosas son las que tenemos que hablar porque es ahí donde se deposita el trauma familiar. Entonces ves cómo el abordaje del trauma, independientemente de los recursos que tú como individuo, familia, comunidad, agrupación, sociedad tienes que dar el paso de hablar de aquello para poder darle un abordaje, porque cuando nosotros llegamos como trabajadores y trabajadoras sociales gerontológicos, llegamos tarde, claro, el daño llegamos ya está hecho. que a lo mejor no es irreversible, pero dentro de lo que te ofrece el panorama de intervención, es muy limitado lo que nosotros podemos hacer como profesionales, ¿ok? En tanto que desde la mirada de GeroPro, de lo que se trata no es
de hacer por la persona, sino de habilitarla. ¿Entiendes cómo tú entregas esta herramienta y este recurso de transformación a la persona? Te encuentro toda la razón. Mira, nos va quedando poco tiempo, ya hemos hecho 3/4 del programa. Te quería preguntar, Valesca, ¿alguna otra anécdota, alguna otra experiencia que hayas tenido con personas mayores en este mismo Mira, no sentido de con ser personas, parlante? Así que, con personas mayores en sí, eh, como claramente de este corte, por ejemplo, ya tenemos, nosotros todos los miércoles hacemos un taller de yoga Kundalini online, ya, ¿ok? Aquí también hablamos de una brecha digital, sí, porque la persona mayor de la que te voy a hablar vive en Córdoba, en ya. Argentina, perdón, en Mendoza, vive en Mendoza. Y muchas Mira, veces hay una dependencia con los hijos, ¿cierto? Que depende del hijo o de la hija para conectarse a la clase de yoga, que son los miércoles, pasando el dato, los miércoles nos juntamos a través de Zoom, todos los miércoles a las 7 de la tarde. Es una clase de Kundalini Yoga dirigida exclusivamente a las personas mayores o cuidadores, en realidad es para todo rango etario, pero hasta ahora tenemos personas mayores, ¿ya? Que es virtual, lo pueden hacer desde la comodidad de su hogar, de los movimientos y qué sé yo, de los movimientos de meditación. ya. Y resulta que nosotros les enseñamos a Lidia a conectarse a sus clases, sin que tuviera que esperar a los hijos. Fue una clase de Kundalini Buenísimo, Yoga, y finalmente dijimos, ya vamos a digitalizar a Lidia para que ella pueda conectarse y saber que eso es algo que también es una gran herramienta para que llegue este tipo de conocimiento a las personas mayores, sacándolo a este tema. La necesidad de que las personas mayores se digitalicen cada vez más y que no es necesario esperar un taller porque en las familias hay más jóvenes, buenísimo, buenísimo. ¿entiendes? Cuéntame, perdón, te interrumpí. Bueno, y por otra parte también, esto también está dirigido a los profesionales que se van a ir encontrando con situaciones gerontogeriátricas. Un poco para que no se tiren a la piscina con los ojos vendados porque pierden muchos recursos y tiempos en sus intervenciones. Por ejemplo, nos encontramos con una fundación que se dedican a administrarlo o a entregar viviendas eh, a través del subsidio de arriendo de personas mayores, ¿ya? ¿Ya? Y ellos vieron que esto era una muy bonita obra, que iban a ayudar a personas mayores y qué sé yo, y se pusieron a ingresar a todas las personas mayores que llegaban con el beneficio. ¿Ya? No sé qué creen que pasó 6 meses después, estaba el despelote. El despelote realmente porque no establecieron un diagnóstico, no establecieron una planificación o programación, no diagnosticaron comunitariamente, entonces a los 6 meses se les complicó porque tenían demasiados casos críticos. Entonces Chu- el llamado es a los profesionales, independientemente del área, que vayan a trabajar con personas mayores, que se tomen el tiempo o de capacitarse o de asesorarse, porque de verdad que el avance de estas situaciones críticas con personas mayores eh, se va de las manos muy rápido, si es que no hay una metodología de intervención clara. Claro, claro. Y en esa misma sintonía, así como le dejo un mensaje a los profesionales, algún mensaje, Valesca, que le pudiese compartir también a las personas mayores que nos están viendo y que después nos van a ver en la grabación. Pienso que, el, mira, a mí me complica un poco dar consejos a personas mayores o decir que esto se hace o no se hace, porque en realidad, ¿quién soy yo? ¿Cierto? Pero lo único que yo puedo decir es que nunca es tarde para hacer este trabajo espiritual. Nunca es tarde para hacerme cargo de mi desarrollo espiritual. Esto del desarrollo espiritual es tan necesario como entrenarme todos los días, es tan necesario como mantenerme activo cognitivamente, es tan importante como ir al club del adulto mayor. De hecho, digamos, por decirlo así, el desarrollo espiritual es una especie de bálsamo para que las otras áreas de mi desarrollo vayan desarrollándose bien y con calidad de vida. Nunca es tarde para mirarse a sí mismo y no es fácil, ya no es fácil, porque uno se encuentra con un montón de cosas que ha vivido, uno se encuentra con un montón de emociones de las que uno no se ha hecho cargo,
pero es necesario porque todos tenemos un propósito y las personas mayores, por supuesto que por su etapa de vida quieren dejar un legado, pero si yo no me desarrollo espiritualmente bien, yo no voy a lograr una coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago y cómo me relaciono con los demás. Si yo logro realizar en el tiempo que tengo, ¿cierto? Un buen desarrollo espiritual, yo voy a dejar un buen legado a mis seres queridos, a mi entorno. Porque dejar el legado tampoco es de un día para otro. Y tampoco dejar legado se trata de mostrar a la sociedad lo que la sociedad quiere que yo le muestre. Claro. Tiene que Claro, no. tiene que ver con dejar mi esencia cuando yo parto de este mundo. Sí, no, mira, súper interesante la verdad, súper profundo lo que me comentas, lo que me comentas, y bueno, yo creo que a pesar de todo, como tú dices, no es un problema, es una oportunidad. Qué bueno que están ustedes ahí, hacemos el llamado para que también los puedan seguir en redes sociales, lo pueden ubicar como GeroPro 2050, ahí para que lo sigan, y también la gente de GeroPro 2050 me pueda seguir a mí en el Geronto Javier, por favor. Sí, te Eh, estaba siguiendo, sí. Te estaba siguiendo en mi perfil personal nada más, me di cuenta de antes. no te preocupes, no te preocupes, nunca es tarde para seguir. Así que con ese mensaje yo creo que nos vamos con Valesca, eh, trabajando en la espiritualidad desde GeroPro. Esperemos obviamente que les vaya muy bien. Y cuando nos encontramos con iniciativas, con proyectos eh, que merecen ser difundidos, que merecen ser destacados, es la razón de por qué hacemos estos programas y obviamente esperamos que mucha gente los pueda conocer, instituciones, organizaciones comunitarias, eh, ¿por qué no? Tal vez el Estado, la ONU. eh, Creo que acá no Mira, hay límites. Esa es la estamos idea. dispuestos a ir a golpear puertas, ya estamos trabajando con Cercotec, porque esto es un emprendimiento, y yo soy trabajadora social, por lo tanto mi preparación no va por ahí, ¿entiendes? Pero Cercotec es una excelente palestra para ir configurando tu emprendimiento como un negocio bajo la normativa, ¿cierto? Estoy también tratando de activar redes con otros colegas para que vaya esto difundiéndose, porque esto llegó para un poco aportar al paradigma biopsicosocial que hoy día se tiene presente en todas las instituciones y en la mayoría de las áreas de trabajo gerontogeriátricos. Perfecto, súper bien. Ya, así que por Ahora ahí voy a estar descansaron, ¿no? pidiendo una reunión también, Javier, para ver cómo podemos ahí seguir acercando la consultora a otras áreas. Claro, claro, sí, ahí vamos a seguir en contacto y lo que difundan, si hay alguna taller, actividad y todo eso, cuenten conmigo. Y ahora descansaron, ¿no? Porque el autocuidado también es parte de Sí, el buen sí, envejecer, ¿no? sí, es fundamental para envejecer. Eso va para los colegas, que los colegas se llevan los casos para la casa. Perfecto. Nos quedan unos pocos minutos. ¿Algo más que se te quede en el tintero, Valesca, o estamos listos? Solamente agradecer esta instancia, Javier, pese a que no nos conocemos personalmente todavía, ya todavía no nos Claro. conocemos personalmente, te quiero agradecer esta instancia. Estos son temas que generalmente no son muy abordados en nuestra disciplina y tampoco en otras, ¿verdad? Pero creo que es muy importante que las disciplinas gerontogeriátricas vayan avanzando en este sentido. El llamado es a nunca es tarde, ni para nosotros ni para las personas mayores. Esto también tiene que ver con nosotros como personas, no solo como profesionales. Si nosotros invertimos tiempo en nuestro desarrollo espiritual, estamos invirtiendo tiempo en nuestro propio envejecimiento. Súper bien. Muy, muy bonito mensaje. Les agradecemos a toda la gente que nos vio, que nos va a ver en la grabación. También le mandamos un saludo a los chiquillos que hoy entregaron el resultado de la PAES. Tal vez acá con Valesca podemos decirlo porque ya han pasado harto tiempo, pero la PAES o la PSU o la PA, lo que sea, no define quién eres. Sí, o sea, no pasa nada si te fue mal y si te fue bien, excelente. Y si no, bueno, hay muchos caminos. A volver a intentar, a buscar el camino. Si finalmente
hay que vivir más para uno. Y mientras antes entendamos ese mensaje, por ejemplo, a los 18 años, ojalá en la adolescencia, el envejecimiento de nuestra sociedad va a ser mucho mejor. Sí, súper bien. Entonces mandar un saludo a los chiquillos de APAES, mandar un saludo a los de Senado Valparaíso, reiteramos por el fallecimiento de Gabriela. Pedirles que nos sigan a nuestras cuentas, el Geronto Javier y GeroPro 2050, y también mandar un saludo a toda la gente que hoy nos lo está pasando también en Venezuela, que esperemos que todo se solucione, ¿sí? Eso, un abrazo y les comento que próxima semana, día 15 de junio, perdón, 15 de enero, casi 15 de junio, perdón, 15 de enero va a estar Jim y Jim y Valentina, que ellos se van a integrar al equipo para poder hacer programas en conjunto, así que por favor no se lo pierda próximo jueves. Y también hay una Community Manager que se nos añade al equipo, así que empezamos el 2026 con todos. Y si ve cambios es porque también escuchamos el mismo mensaje de Valesca de transformarnos y tener un mejor 2026. ¿Sí? Perfecto. Así, Muchas gracias. así que eso, muchas gracias Valesca por participar, por ser el primer vivo del 2026. Desearte que te vaya muy bien en todos los proyectos y cualquier cosita ahí estamos hablando. Un abrazo a todos y que les vaya muy bien en este 2026 y vamos por alcanzar nuestro propósito de vida. Nos vemos. Perfecto, muchas gracias, que estén bien. Chao, chao, adiós.